El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaría a punto de imponer sanciones al ministro de Defensa de Venezuela y al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, como otros altos funcionarios por violaciones de derechos humanos. Los dos hombres de confianza de Nicolás Maduro en Venezuela están enfrentados por demostrar quién tiene más poder dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Será Diosdado Cabello o el ministro de Defensa Vladimir Padrino López? Ellos piden el respaldo de los hombres de la tropa. Tiembla la Fuerza Armada venezolana. No hablamos de un componente militar donde respetan las jerarquías y la meritocracia. Prevalece la política y la lucha de poderes según la internacionalista Giovanna de Michel. 130.000 hombres integran la Fuerza Armada venezolana. 50 millones de euros es lo que han invertido en uniformes militares. 6.8 millones de euros se destinaron para producir subametralladoras calibre 9 milímetros. La Fuerza Armada se ha convertido en un ente absolutamente irregular, donde se ha resquebrajado completamente la cadena de mando. No hace falta recordarle a la Fuerza Armada su deber constitucional. Esta cantidad de dinero es el componente militar, la cual explica la lucha del poder entre Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Mientras que por otra parte, Giovanna de Michel, miembro de la Fuerza Armada durante 19 años, asegura que hay varias líneas estratégicas dentro de la milicia y una de ellas, la de Diosdado Cabello. ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! En este momento no luce tan sólido su liderazgo. Probablemente porque ya algunos de sus compañeros de promoción no están dentro de la fuerza, probablemente porque su misma conducta y su comportamiento, digamos, a nivel político ha generado distanciamiento. Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en la fuente militar, asegura que en las Fuerzas Armadas venezolanas hay varios grupos de poder. El de Padrino López pareciera ser el más sólido según Mallorca. A pesar de que suene a una incongruencia, se trata de pugnas que enfrentan y a la vez defienden juntos la revolución. A los terroristas que han actuado en la calle, que han asesinado a venezolanos y a venezolanas. Que Padrino López, siendo el titular de la defensa ya por cuarto año, apuntando quizá a una nueva ratificación, pues se erige como una especie de fiel de la balanza dentro de la institución militar, cosa que no tiene Diosdado Cabello. Porque Diosdado Cabello, primero que no es activo realmente, aunque él entra cuando le da la gana a Fuerte Tiuna, pero no ejerce un poder cotidiano y directo sobre la institución militar. Él tiene amigos, él tiene compañeros de promoción, pero no es un poder directo porque él no está en los cuarteles todos los días. Padrino sí. ¡Vamos a cesar! ¡Vamos a cesar! ¡Vamos a dejar la violencia! Hay uno muy importante en este momento que debe ser tomado en cuenta, que es Diosdado Cabello. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente es un factor de poder dentro de la Fuerza Armada. Recordemos también parte de la historia porque quién es y por qué tiene poder dentro de la Fuerza Armada un hombre como Diosdado Cabello. Ha dibujado a Cabello un oficial retirado que fue reincorporado por decisión de Nicolás Maduro. Hablamos del hombre de confianza de Hugo Chávez Frías, compañero de promoción en el año 1987. Ese es su poder, dominar un grupo chavista dentro de la Fuerza Armada, pero no solo eso. Diosdado es el amo y señor de los colectivos armados, así como lo están escuchando. Plan de la patria y ley constituyente. Diosdado Cabello tiene tanta influencia como Nicolás Maduro se la ha entregado. Aquí hay una especie de juego a dos bandas. El poder de Diosdado Cabello no solo es militar. Cabello tiene una condición interesante que es que reúne importantes factores económicos, pero también importantes factores militares dentro de una misma persona. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Javier Ignacio Mallorca dice que esto resulta atractivo para determinados grupos. Se trata del ejercicio del poder real y quien realmente lo tiene. ¿Quién gana la batalla entre Padrino López y Diosdado Cabello? El que tiene la Fuerza Armada tiene el poder en Venezuela. ¿Y quién lo tiene? ¿Quién gana la batalla entre Cabello y Padrino López? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién gana? Con el poder, Padrino López deja que los aliados de Diosdado Cabello asciendan en las fuerzas militares y terminen con el control total. Diosdado Cabello es un oficial retirado, que fue reincorporado por decisión de Nicolás Maduro. Ya hablamos del primo de Diosdado Cabello, Rodríguez Cabello, quien tiene un perfil de oficial de primerísima orden para ocupar el cargo como ministro de Defensa o el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. ¿Qué control tiene Diosdado Cabello sobre las Fuerzas Armadas?
Sin lugar a dudas, probablemente tenga algún control en alguno de estos átomos de poder que se han generado dentro de la institución, en alguna de estas células, por llamarlo de... El padrino López se ha mantenido más como representante del estamento militar, mientras que Diosdado Cabello se diluye entre lo militar y lo político, ¿no? Y esto le hace perder fuerza tanto en lo militar como en lo político. Andamos en victoria y seguiremos en victoria. Los jefes militares, la cúpula militar y los comandantes de unidades. José Machillanda, militar retirado, fue profesor de Hugo Chávez. No cree que haya una fuerza armada dividida en dos grupos. Diciembre de 2019 estaremos juramentando a los 3 millones o más milicianos y milicianas. ¿Quién manda actualmente en las Fuerzas Armadas? Nadie. Las Fuerzas Armadas dejó de ser una organización piramidal en una institución plana formada por bolsones de grupos mafiosos. Cada 24 de junio, Venezuela celebra el Día del Ejército. Desfiles y exhibición de equipos es lo que por años se ha demostrado al país, desde armamentos rusos hasta el poderío militar del chavismo. Nuestros especialistas en el tema militar venezolano conocen en 4 puntos fundamentales que hay grupos de poder estirando la cuerda de la Fuerza Armada, cual está fracturada de arriba a abajo. La corrupción ha minado la Fuerza Armada venezolana en un partido político que apoya al régimen de Nicolás Maduro, pero ¿qué participación tienen muchos militares en un gobierno de transición en Venezuela? ¿Qué participación tienen los militares en un gobierno de transición en Venezuela? De Michelle es clara: la Fuerza Armada tendrá un rol protagónico en su momento. Inclusive pudieron poner condiciones para un gobierno de transición. Diosdado Cabello y Padrino López, dos rivales que no se enfrentan directamente. Padrino López y sus fuerzas militares no combaten a los colectivos de Diosdado Cabello, y los colectivos tampoco agreden a los militares en medio de todo el drama de los venezolanos. Diosdado versus Padrino López, un mundo de los temidos colectivos y el otro de las fuerzas militares. Y en medio de todo esto, un pueblo con hambre, enfermo, que clama libertad. Bien, mis amigos, esta es una información importante del momento. Noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Los sistemas de armas están muy menoscabados, de manera que muy probablemente lo que se exhiba sea mucha tropa. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados. En Venezuela no es posible un cambio político sin la participación de la Fuerza Armada. Yo no descarto que haya inclusive negociaciones a nivel internacional en las cuales esté presente la figura de Padrino López. Bien, y continuando con esta noticia importante del país de Venezuela, a quien le pidió al juez Villena que libere el avión retenido en Ezeiza. Un abogado de la aerolínea estatal Entrasur se presentó esta mañana en el juzgado de Lomas de Zamora y acompañó documentación sobre el Boeing. La fiscal debe definir la acusación contra los tripulantes. La empresa Entrasur le pidió esta mañana al juez federal Federico Villena que devuelvan el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el miércoles 8 de junio a través de un abogado. La filial de Conviasa acompañó la documentación sobre la aeronave, luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión del Entrasur, Gholam Nessa Ghasemi, con las fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah. Villena le corrió vista a la fiscal para delimitar el objeto procesal. La nueva acusación podría incluir a alguna figura vinculada al terrorismo. En cambio, hasta ahora no hay pruebas contundentes sobre los otros 4 iraníes y los 14 venezolanos. Los pasaportes son todos genuinos, confirmaron a este medio una fuente de investigación. De esa manera también relativizó los dichos del ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, quien puso en duda la identidad del copiloto del avión, Majo y Musel. ¿Quiénes son los demás miembros del consejo directivo de Queens Parai? Por ahí nos encontramos una sorpresa. ¿Quién es el copiloto del avión? ¿Es correcto el apellido del copiloto o no? Porque sabemos que a veces cambian el nombre, y cuando tienen el pasaporte aquí o allá a veces lo cambian. La H, la J y la L es como un procedimiento común a veces. Habrían dejado claro. En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo de los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de la
las 2 cajas negras del avión. El abogado que representa a los tripulantes, Hernán Calrucio, ya había denunciado a los funcionarios que intervinieron en el operativo y pidió ser aceptado como querellante en el expediente. El argumento central de esa presentación era la de los funcionarios de la PSA, actuación sin advertir a la autoridad judicial competente y menos aún sin medir ningún tipo de orden judicial que habilite a allanar el avión de bandera extranjera. El Boeing 747 partió desde el aeropuerto de Querétaro, México, el 5 de junio, pero hizo una escala en Caracas antes de llegar a Buenos Aires. El lunes 6, tras otras escalas forzadas en Córdoba en 2 horas, el avión aterrizó en Ezeiza y la carga fue revisada por las autoridades aduaneras argentinas con especial atención porque habían alertas de agencias internacionales. 2 días después fue revisada nuevamente en un operativo conjunto entre PSA y PFA y aduana en la terminal de cargas argentina. Para la realización de dichos controles se utilizaron detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos X. Algunos de los pales de carga en cuestión, dichos controles arrojaron resultados negativos en cuanto a la presencia de elementos prohibidos, detalló la PSA en un informe ante el juez federal Federico Villena. El viernes 10, cerca de las 19, cuando ya había trascendido el escándalo por un pedido de informes del diputado Gerardo Milman, hubo otra revisión de la PSA dentro del avión con la presencia de los tripulantes. Sí, mis amigos, vamos a ver hasta dónde va a parar todo este tema del avión detenido en Ezeiza, Argentina, que tiene que ver con el gobierno venezolano y el gobierno de Irán. Sí. Bueno, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.